Bienvenido a Más allá del éxito, el podcast donde descubrirás las claves del crecimiento personal, el emprendimiento, los bienes raíces y la superación que necesitas para llevar tu vida al siguiente nivel. Porque el verdadero camino apenas comienza. Acompáñanos. Guerrerotes, ¿cómo están? Bonita noche y bienvenidos a este segundo episodio de nuestro podcast Más allá del éxito. Hoy estamos muy contentos de verdad de recibir al licenciado Carlos Imanol Palacios, que pues ha sido parte de nuestro crecimiento también en nuestra empresa Mixto Inmobiliario, parte fundamental también de nuestra cobertura legal, y pues qué mejor que pues seas tú nuestro primer acompañado, licenciado, y primer invitado y padrino, y tal rato los invites a cenar y todo. ¿Cómo Claro. estás, Lick? Bienvenido. Bien, muy contento, muy emocionado ahora con esta nueva etapa, ¿no? Y la verdad muy bendecido y agradecido por la invitación. La verdad, caray, ¿qué te digo? O sea, es realmente un satisfactor muy grande estar aquí acompañante con esta transmisión. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, pues hay muchas personas, ya desde antes tuvimos también una pequeña entrevista, Sí. que nos diste favor. Muchas personas me preguntaban que querían saber pues cómo le estás haciendo, cuáles son los retos. Digo, ahorita vamos a hablar, y este podcast pues va enfocado a gente que pues quiere crecer. Licenciado, ¿tú qué opinas de esta gente joven o grande o lo que sea, pero que tienen ganas y muchísima hambre de poder crecer? La verdad es que es una voz interna muy fuerte que nunca se quita. En ocasiones no le hacemos caso, en ocasiones la silenciamos, pero es algo que siempre ha sido una constante, ¿no? A través del ser humano, esa perseverancia, esa insistencia, ese afán de ser algo o de hacer algo más grande que nuestras propias ideas o poder materializarlas. Y pues sí, o sea, realmente, ¿qué les puedo decir? Bienvenidos. Muchísimas gracias, Lick, ya se me cayó esta cosa. Oye, una pregunta, Lick. Sí. ¿Qué fue lo que te inspiró a elegir derecho? Digo, hay muchas carreras, ¿no? ¿Qué fue lo que te inspiró a elegir esta vocación para llevarla toda tu vida? Mira, te voy a comentar la verdad. Cuéntanos. La verdad. O sea, te puedo decir una historia muy bonita o te digo la verdad. La licenciatura en Derecho, acabando la preparatoria, yo no la escogí. A mí, mi mamá me inscribió a la carrera. Yo era de la idea de darme mi año sabático y, como todo mundo, descubrir en qué eres bueno y darte la oportunidad de ver otras cosas, de viajar y algo similar. Pero mi mamá dijo, no, o sea, tú te inscribes. No te vas a quedar un año aquí. Sí, así es. Dijo, oye, este proyecto no es así. Respeto tu decisión, pero pues también impongo como madre el querer hacer algo por ti, ¿no? Y así fue como comencé una facultad, una carrera de Derecho en una universidad diferente. Yo inicié y tomé un año en el cual descubrí ahora sí la vocación de ser abogado. Me di la oportunidad, ya no tanto obligado, sino ya propiamente en el día a día, estar estudiando y estarme preparando. Y fue ahí donde descubrí, ¿no? Que pues no solamente me gustaba, sino también era bueno. Y es algo que debemos de diferenciar, porque a veces no siempre radica en lo que te gusta, el hacer las cosas, sino también lo que eres muy bueno. Y viceversa, pues te puede gustar mucho algo y ser el pésimo en ese algo. Claro. Entonces, si continúas por ese camino, llegan las frustraciones, llegan los topes. Entonces, yo cuando hice mi segundo semestre en la carrera, me di cuenta que era muy sencillo. Que no solamente tenía la vocación, sino que se me facilitaban las cosas. Entonces, cuando fue mi segundo semestre, hice a la par el examen propedéutico y todo demás para entrar a la UAC. Y yo lo veía como comparativo. Entonces, en el propedéutico, lo que yo veía en ese mes y medio, realmente lo estaba viendo durante un semestre antes. Entonces, yo veía que la calidad académica era muy distinta. Y como siempre es una persona de muchos retos, pues dije, pues vamos a ver, o sea, la UAC junto con otras universidades siempre han tenido como que esa fama de que ha sido muy difícil el poder ingresar, de que ha sido muy complicado, que solamente con palancas o
solamente si compras el examen y muchas cosas que la gente dice. Y dije, pues vamos a probarnos. Cuando hice ese propedéutico como tal, sí me enorgullece decir que fue los primeros lugares. Si Wow. éramos, no sé, 500, 800, no sé, 1000 aspirantes, quedé en los primeros tres. Entonces, fue muy padre el poder materializar lo que también en su momento era como una negación y decir, oye, pues vamos a seguirle por este camino. Entonces, así fue como inicié. Un dato muy curioso. Le agradezco Buenísimo. mucho a mi mamá que me haya obligado o empujado a hacerlo, ¿no? Claro. Oye, licenciado, y por ejemplo, ¿en ese proceso te resentiste o hubo No, una afectación emocional no, no, o lo no. viste del otro lado? No, para nada. Yo también soy una persona que tiene una manera de pensar o de ver las cosas muy distinta, muy, muy distinta. Ahora le llamamos el ver o el pensar afuera de la caja. Entonces, cuando pasó, obviamente hubo como pues si me escribieron o algo, pues voy a hacerlo como a mi manera, ¿no? Voy a Claro. hacerlo a mi forma. Entonces, pues sí acudo, pero pues también con algunas concesiones, con algunas flexibilidades. Ahí sí puedo decir que fue como mi salto de un poquito continuar con la rebeldía de la juventud, ¿no? ¿Si eras muy rebelde o si te aplicabas al 100? Fíjate que maduré muy temprana edad, entonces tengo la convicción de hacer las cosas muy a mi forma. Eso no implica que sea bueno o malo, simplemente disfruto cada etapa de mi vida, la he gozado, la he empujado y me ha servido muchísimo. Entonces, cuando fue ese primer semestre y segundo, sí estaba pues, todavía con toda la fiesta, ¿no? Y no acudo a clases o no estudio, pero algo que para mí puede ser muy sencillo, no estudia por los exámenes, incluso durante la carrera, te lo juro que tenía un solo cuaderno, no tenía muchos apuntes, porque he tenido una retención del conocimiento muy diferente, entonces mi forma de aprendizaje es un poquito distinta. Y no solamente retengo la información como una computadora, ¿no? Decir, oye, pues nada más memorizas, no. La adquiero, la modifico y la presento desarrollándola de una manera un poquito diferente, que es algo que me ha servido en mi día a día como persona y como profesionista. Muy bien, qué padre. Oye, Lick, si tuvieras la oportunidad de regresar al tiempo, te fueras a ese Carlos Palacios de 14, 15 años, ¿qué consejo le darías? No, yo no cambiaría nada. Yo soy las personas que creo que solamente conociendo la oscuridad es como valoras la luz. Creo que cada equivocación, cada mala decisión, cada tropiezo que se ha tenido, voluntario o involuntario, porque también debemos ser ciertos que no todo lo que nos pasa en la vida es provocado por las decisiones que tomamos. También hay muchas variables. Este, obviamente vivimos en sociedad. Yo no cambiaría las cosas, nada, nada, ni un solo día. Porque gracias a eso soy la persona que soy el día de hoy. Y no soy perfecto, o sea, simplemente sigo aprendiendo, sigo caminando. Y a través de también los errores que puedo cometer también el día de hoy, pues también me van a forjar con el hombre que sería a los 50, 60, 80 años. Yo la verdad, sí creo que me hubiera evitado muchos peligros, pero también hace falta como ese saborcito de la vida misma, ¿no? Claro, claro. Ahorita mencionabas de para llegar a la luz hay que tocar la oscuridad o Sí. hay que llegar a la oscuridad. ¿Te pasó en algún momento de tu vida? Sí, muchas veces, muchas, muchas veces. A ver, cuéntanos una, más o menos. No siempre son con peligros, pero siempre son con diferentes tentaciones. Y me explico de una manera muy sencilla. Siempre en nuestra vida se van a presentar muchas ofertas, muchas propuestas, muchas invitaciones hacia el hacer o no hacer las cosas, ¿no? Yo me refiero, por ejemplo, como estudiante, es muy fácil no acudir a clases. Es muy fácil meter una cervecita, es muy fácil no poner atención, es muy fácil copiarle al compañero, es muy, muy sencillo. Caray, lo siguen haciendo. Pero propiamente, tanto en derecho junto con otras carreras, yo creo que la inmensa mayoría, arquitectura, diseño, contabilidad y demás, pues no crece, no trasciende si haces eso, ¿no? Hubo mucha gente, muchos amigos que yo consideraba
que se quedaron en el viaje con el alcohol, que se quedaron en el viaje con las muchachas, que se quedaron en el viaje con los negocios fáciles. Y, caray, o sea, también no hay que ser un chef para saber que la cocina o que la comida está salada, ¿no? Entonces, sí hubo muchas tragedias, sí hubo muchas cosas en mi vida que decidí, la mayoría decir que no, en el caso de muy buenos amigos que se quedaron en el viaje con algunas cigarritos o cosas parecidas, ¿no? Claro, Pero también en la oscuridad podemos verlo con el día a día porque propiamente muchas cosas nos las tomamos como muy personal y no me refiero a que tengamos una afectación en nuestra persona, sino me refiero a que nosotros mentalmente podemos tener hecho o dicho algo y no siempre es así. Entonces, caemos en la oscuridad cuando tenemos deudas, caemos en la oscuridad cuando no se nos dan los proyectos, caemos en la oscuridad cuando también los resultados no siempre son favorecedores. Entonces, el exacto. lidiar con el fracaso, el lidiar con el que hubiera pasado, el lidiar con, es que lo intenté, pero no pasó, y tener esa sensación de insatisfacción, duele y duele mucho y pesa bastante. Y la vocecita, ¿no? Que le da al ego y te baja emocionalmente. Nos empezamos a victimizar, ¿no? Fíjate que yo creo que mi vocecita, mi Pepe Grillo que todos tenemos, es un poquito diferente, un poquito diferente. Hay personas que su vocecita interior es, oye, pues piensa las cosas antes de decirlo. Mi voz interior creo que siempre ha sido, no te rindas, ¿no? Un día a la vez, eh, desempólvate, si te caíste, levántate. Si te caíste 2 veces, levántate más rápido. Y creo que es algo que se siente el día a día. No es fácil, nada fácil, es muy complicado, es muy complejo. Si de por sí, por ejemplo, en la carrera o en la profesión, uno está batallando contra la contraparte, contra la autoridad, a veces contra nuestros mismos clientes, ahora con la familia, en la virtud de no puedo acudir a este cumpleaños, no puedo llegar temprano, no puedo estar Claro. conviviendo el tiempo de calidad a veces que mis hijos en muchas ocasiones me exigen. Preguntabas qué consejo le daría a muchas personas. Yo creo que el silenciar un poquito esa voz cuando hay oportunidad y cuando también te la creas y también cuando tienes en sí la oportunidad misma, sube el volumen. Y eso no significa que no te importan las consecuencias, también hay que jugártela y también hay que aprender que tú mismo, si confías en ti, en lo que eres, en lo que puedes lograr, no solamente como acto de fe, no solamente como ese salto hacia el vacío, sino con esa historia, ¿no? Diciendo, oye, pues yo ya hice esto y soy capaz de hacer aquello, ¿no? Si hay un montón de personas que no solamente estudian una carrera y se van preparando todavía, pues tú también le sigues. Y esa misma competencia que te hace crecer, te hace valorar. Y también el experimentar nuevas cosas. Hay personas que conmigo acabaron en la generación y que se dedicaron a otra cosa completamente diferente, pero muy, muy diferente. Hay personas que son tianguistas, hay personas que son choferes, hay personas que son algo meramente diferente. Claro. Entonces, ¿en qué radica alguna diferencia? También en saber creérselas, pero no como acto ególatra, decir, pues yo soy porque soy y también no me importa lo que digan, sino el hacer. El hacer, el crear, el innovar, el apostarle por un proyecto, el materializar ese proyecto no solamente como ideal, sino ya como meta, es como te vas empujando para hacer las cosas. Y es así Buenísimo. como te das esa misma confianza para poder transmitirla, pues, interiormente hacia tu familia, hacia tus clientes y en mi caso también para los propios alumnos. Claro. Fíjate, Lee, que comentas, ¿no? De la vocecita. Esa vocecita hoy ya la tienes ejercitada, ya tú la controlas. Pero en algún Sí. momento de tu vida, alguien de tu familia o algún mentor influyó para poder ejercitar o enseñarte a dominar esa vocecita. Me hubiera gustado haberlo tenido. Yo me siento muy orgulloso
y creo que para mí pudo haber sido más fácil muchas cosas, pero creo que cuando yo las hago es cuando las valoro. Ojalá hubiera tenido un guía, un mentor o algo similar que me hubiera dicho por aquí sí, por aquí no, aquí ni te metas, te estás regando o vas muy bien, te doy un aplauso. Me tocó hacerlo por mí mismo. A prueba y error. Sí, sí, muchas ocasiones. Sí tuve, obviamente, amigos, sí tuve este, pues, muchos mentores a través de los libros, me encanta leer. ¿Cuál es tu Me- libro favorito? Cuéntanos. Fíjate que yo en mi vida personal o de gustos muy particulares, soy mucho de la vieja escuela, mucho, mucho de la vieja escuela. Entonces, sí te he leído autores clásicos como Dostoyevsky, Nietzsche y todos los demás, pero me gusta mucho, que se llama Antonio Velasco Piña, y me gusta porque es una literatura muy fumada en el sentido de que mezcla la mitología o las culturas, sobre todo hispanoamericanas o mexicanas o latinos, como mayas, los olmecas, los aztecas y todo demás. Entonces, para mí, si mezclas el misticismo con una muy buena historia, con una posibilidad de nuestro México actual o contemporáneo, para mí ha sido la mezcla perfecta. Mi libro favorito, sobre todo, ha sido el de Regina. Y es un libro pesado, porque cuenta una historia muy bonita acerca del México trágico del Tlatelolco del 68. Entonces, para mí es una historia difícil en nuestro México. Ojalá jamás hubiera existido esta Claro, desgracia con los estudiantes. Pero este autor la sabe manejar muy bien contando una historia que te envuelve. claro. Entonces, si mezclas ahí la cultura mexicana con lo que sucedió con los hechos trágicos y con el misticismo, con un buen personaje, para mí vale oro. Buenísimo, pues entonces es importante estudiar, ¿verdad? Para fortalecer la vocecita. Sí, el que en nada se cultiva, el que nada viaja, el que nada aprende, pues nada aporta, ¿no? Entonces, poco vive. Y se vive a través de los viajes, se vive a través de los libros, se vive a través de las experiencias, del conocimiento. Yo creo que también conforme eso que está sucediendo ahorita en este momento, porque aprendemos del uno del otro. Exactamente, Lick. Oye, en algún momento de tu carrera, algún desafío que te tocó al principio que dijiste, no, esto no lo puedo hacer, ¿cómo lo manejaste, Lick? ¿Cuál fue? ¿Si te acuerdas? ¿Te viene a la mente? No hubo nada parecido al no puedo hacerlo, pero sí hubo muchos bloqueos y muchas injusticias. Lo veía con algunos docentes que si no comprabas ciertos libros, no tenías como esa preferencia para alguna calificación. Y me refiero porque hubo momentos donde muchos no compraban los libros que eran de su propia este, librería, no autoría, sino tenía una librería, uno de ellos como docente. Y si no los comprabas, no estaba como que ese punto más, o esos 2 puntos, o no te tomaba mucho para asistencias, o para la participación, o había una manera equivocada de poder calificar tus trabajos. Entonces, hubo algunas cosas que nunca me gustaron y que intenté nunca, nunca replicar como docente. Hubo otro docente que ya falleció, este, y que malamente tenía como que esa fama de decir que era muy duro o que era muy difícil o que era complicado pasar su materia porque siempre tenía la tendencia a reprobar, ¿no? Entonces, no me tocó vivir la carne propia, no siempre reprobaba el que no sabía, que no entregaba exámenes o tareas o trabajos y demás, sino era como su forma de decir, para que vean que soy un buen docente o para que vean que yo tengo esta famita o para que vean que mi forma de calificar es esta, tenía como si fuera un porcentaje de reprobados. Sí, Entonces, eso también nunca me gustó. Y yo en alguna ocasión preferirme a un extraordinario con él en vez de seguirle como el juego.
¿Qué sucedió cuando hice el examen extraordinario y demás? Mágicamente todos sacamos 8. Claro. Entonces pensé, oye, pues yo estoy seguro de que contesté bien el examen y que fue mucho mejor. Y en ese caso la UAC era muy diferente. Hace 20 años, 19 años, yo egresé en el 2008, entonces ya tiene algunos años. Es algo de para- tiempo. Sí, Ya es básicamente alguito. 20 años. Oye, Lick, y ya tu carrera profesional, ya litigando y todo, ¿algún desafío que te dejó marcado? Hay muchos desafíos marcados de antes, actuales y que van a ser muy comúnmente ahorita con la famosa reforma del Poder Judicial. ¿Qué es lo más marcado que he tenido? Los criterios de los jueces cuando saben que están mal, pero prefieren seguir con todo el procedimiento mal y decir simplemente con brazos cruzados, pues no estás de acuerdo, se impugna. Es mi decisión, es mi criterio, es mi juzgado, así es mi resolución. Y si no estás de acuerdo, simplemente inconfórmate con el superior, ¿no? Entonces deja un estado de insatisfacción, de injusticia muy, muy grande. Afortunadamente, en este caso la sala en Tribunal Superior de Justicia, pues revoca las malas decisiones o los hemos ganado a través del juicio de amparo. Pero el trauma, por así llamarlo, es que si saben perfectamente que su origen puede ser distinto, ese factor de ego o factor de, pues yo porque soy yo y soy la autoridad y nadie me quita y tú no me vas a venir a enseñar porque yo estoy en el lugar que estoy por los motivos, méritos o como haya sido, y prefieren, en vez de sanear un error grave, gravísimo, el decir simplemente si no estás de acuerdo, habla como puedas. Claro. Y así es muy común. Sale como puedas. Sí, desgraciadamente, ¿verdad? En México dicen que así está la situación. Mira, no hay forma de resolver tan justa, tan práctica. Obviamente cada parte tiene su versión de las cosas y cada uno va a estar empujando o jalando la batuta para poder ganar o perder o medio quedar empates. Pero sí hay muchos asuntos que te dejan muy marcados donde sí existe, y lo vamos a decir con todas las letras, ese factor de corrupción, ¿no? Y el factor de corrupción ingresa cuando tú también como juzgado no eres capaz de resolver como se debe de resolver. Claro. En el caso último, que tuve una discusión muy ágida con un presidente de junta en la Junta Federal, yo le exigía que, decía, oye, presidente, yo respeto su opinión, respeto su criterio, no lo comparto, simplemente le voy a pedir una cosa, que su criterio, que su determinación lo haga conforme la Constitución lo marca. Nada más fúndeme y motive. Si usted dice que es así, dígame la justificación lógica jurídica. Dígame en qué artículo, dígame cuál es el apartado en el cual está Una base, basando, ¿no? Sustento. exactamente, está justificando acerca de su decisión. Y esta persona, como no tenía mayores elementos, dice, no, pues porque así soy, y porque así yo decido, y porque aquí yo mando, yo aquí soy el presidente, soy la autoridad, y te aguantas. E incluso me decía, y si continúas con esa actitud, decía, bueno, pues, ¿cuál es el tipo de actitud? Yo creo que a la parte que represento tengo el derecho inalienable de poder exigir que usted me esté justificando conforme el deber ser, conforme el procedimiento, conforme la propia normativa, en esa fundamentación y motivación. Y caíamos en el exceso o en el abuso autoritario, decir, pues si no estás de acuerdo te voy a multar, si no estás de acuerdo te voy a amonestar. Entonces, queda como que esas malas notas, esas malas situaciones, esos malos momentos que uno tiene que estar aguantando y soportando, porque no deberá de funcionar así la justicia mexicana. Claro. Lamentablemente, un Más servidor... sin bases. Sí, así es, por supuesto. Y yo que he estado litigando en muchos estados de la República, te encuentras con cada persona que dice, oye, ¿en serio tenemos esta calidad de autoridades?
Eso sí, también he de decir que conozco a personas muy profesionales, muy cultas, muy hechas para adelante en la cuestión de que se meten de lleno al compromiso que han adquirido. Yo creo que sí existe como esa cuestión ríspida de decir, tenemos los dos extremos. Claro, por supuesto. Oye, Lick, ¿y qué valores tú has detectado en tu camino que te hacen hoy en día ser diferente? Yo creo la constancia, la disciplina, el factor de o tener el valor de no darse por vencido. Yo antes criticaba, ahora agradezco, lo he comentado mucho. Así como hay buenos doctores, hay muy malos, así como hay buenos mecánicos y demás, hay unos pésimos que simplemente ven las cosas por dinero. Y en la abogacía no es algo ajeno. También hay muy malos abogados que simplemente toman los asuntos para tener un factor económico inmediato y que ni les saben de la materia, ni tienen la experiencia, ni tienen por ahí conocimiento ni teórico ni práctico para llevar a cabo un asunto en el cual Mucha te gente llevas a cabo. afectada, ¿no? Mucha gente, porque te llevas entre los pies, pues patrimonio, te llevas entre los pies el derecho que tiene uno sobre las personas, ¿no? Hablando sobre custodias, hablando sobre partes potestades, hablando sobre sucesiones y demás. Entonces, si no tomas con seriedad las cosas, puede ser muy trágico. Y hay profesionistas que no se lo toman así, y yo decía, antes lo criticaba, ahora lo agradezco porque gracias a eso tenemos clientes o personas que confían en nosotros y que han apostado con nuestra calidad de servicio y que pues han sido los resultados. Entonces, son asuntos muy difíciles porque son tomos y son de años de cosas que no supieron hacer en su momento, o si lo hicieron mal, o lo hicieron a destiempo, y que te deja como muy poco camino de trabajo para poder enmendar las cosas. Entonces, ahora te enfrentas, es que si hubieran propuesto eso, si hubieran promovido aquello, si hubieran apelado aquí, si hubieran esperado ese tiempo y demás, ¿no? Entonces, también te deja el poder trabajar con muy poco, pero ahora sí que pues no se le teme a nada y pues gracias a eso también han salido, como te reitero, los resultados de manera muy positiva. ¿Cómo le hiciste para no temerle a nada, enfrentar los miedos a donde topen? Mira, hay una frasecita que me gusta. Yo soy mucho de frases. Yo creo que las frases son sabiduría en cortito. Claro, Y me queda muy en claro que en esta vida o le pierdes el miedo o pierdes la oportunidad. No tienes más opciones. O te atreves a hacer las cosas o la ves de lejos. Ves cómo alguien la aprovecha, cómo alguien crece, claro. cómo alguien trae ese satisfactor y trae ese pan a la mesa y va creciendo. Porque, pues así que talento no trabajado es potencial desperdiciado. Entonces, tú puedes tener muchos talentos, tener un montón de virtudes, un montón de habilidades, pero nadie le paga al... Es que si yo hubiera hecho, nadie le paga al... Es que yo sí le hago. Le Claro. paga al que hace, el que materializa, al que confronta, el que te da ese resultado inmediato. Entonces, hay muchos miedos que se van perdiendo, muchos miedos. No es simplemente afrontar la vida con una valentía de no me importa nada, yo hago las cosas por hacerlas, no. Porque también entre el correr te tropiezas. Y hay que ser muy inteligente para saber cuándo sí y cuándo no. Entonces, pues propiamente esa vocecita que hemos mencionado, pues te va dando como ese factor diferenciador de cuándo sí o cuándo no. Exacto. Sí, es bien importante eso, ¿eh? ¿Qué papel ha jugado la resiliencia en tu vida profesional y personal? Ay, la resiliencia. Tengo un conflicto con esa palabra porque creo que actualmente intentamos maquillar o descubrir cosas que antes ya existían. Sí, claro. Cambian de Entonces, palabra, ¿no? El sí, nombre. ahora se le llama la famosísima resiliencia, pero yo le llamo o yo invoco esa forma de pensar, esa filosofía de hace 1000 años, 1500 años y demás, con los estoicos. Entonces,
La famosísima resiliencia es no solamente adaptarse al cambio, ¿no? Sino saber con inteligencia el saber soltar o cuándo librar las batallas. Pero no es algo nuevo, o sea, finalmente, si nos vamos a unas culturas o una forma de pensamiento, pues no te vayas muy lejos. Ahorita, por ejemplo, veía o me documentaba con una persona que creo que es de origen ruso, pero que vive en México o algo similar, y tiene por ahí algunos pensamientos de la cultura rusa, pues realmente no estás diciendo algo nuevo. Claro, O sea, por ejemplo, hablaba sobre la tragedia y decía, oye, la tragedia no es llorarle a alguien, ¿no? O sea, una relación amorosa. Tragedia es pasar frío y hambre. por supuesto. Y dices, sí, no digo que lo otro no duela, no digo que no sea importante, que te marque para bien o para mal en tu vida cotidiana. Pero creo que, digo, porque sí soy muy clásico con la cuestión de los estoicos, es más que suficiente entender que en esta vida siempre vienes a sufrir. Siempre, siempre vas a encontrar sufrimiento, siempre vas a Sí, ver claro. cosas muy malas, pero que no te debes de hundir en esa tragedia o en esa maldad, ¿no? Porque siempre va a haber enfermedades, siempre va a haber problemas, siempre va a haber cuestiones que te tumben y que tumben en serio. Pero un Claro, buen estoico no solamente entiende que la vida es dura, un buen estoico entiende que esta vida o la luchas o la batallas o la ganas o a ver cómo le haces, pero no tienes de otra. Literalmente hay emperadores o hubo grandes generales romanos que decían, o no solamente decían, lo hacían. claro. Si yo voy a librar una batalla, literalmente o ganas o ganas. El famosísimo quema tus barcos. No tienes opción de rendirte, no tienes opción de echarte para atrás, no tienes opción de decirle, no me funcionó, mañana lo intento. No, en ese momento, en esa oportunidad, te la juegas el todo por el todo. Entonces, hay situaciones donde tú mismo no tienes cómo echarte para atrás. No existe, Sí, no hay claro. forma. Y yo lo veo en el papel como abogado, por supuesto, porque también lo veo como el papel de padre. O sea, no puedes poner pausas. Sí, por supuesto, ¿no? No puedes decir, hoy no soy papá. ¿Sí? Hoy no hay comida. Hoy no hay comida, hoy no hay trabajo. ¿Sabes qué? Me siento muy triste. Me voy a deprimir una semana y los asuntos hay que se vayan trabajando, hay que me esperen ahí con la pena. No existen. Sí, ¿no? No hay forma. Y aunque si hubiera esa forma, pues yo creo que también uno personalmente no deja alimentar ese factor de hoy no. Claro. Sí, no, no, no. Como tú dices, no tenemos de otra. Tenemos que trabajar y darle duro por la familia hasta el final, final. Sí. Así es esto. ¿Te ha pasado, Liga, en algún momento de tu vida que hayas lidiado con una situación profesional que haya afectado tu vida emocional? ¿Y cómo le hiciste para que ya no te afecte? Porque digo, en la carrera que tú estás, pues cada historia que te ha de tocar bien fuertísima, ¿no? Mira, nosotros sufrimos de dos cosas, o alcoholismo o alta tasa de suicidio o depresiones muy fuertes, porque como vivimos con emoción o con los sentimientos o con el patrimonio o con la tragedia humana acerca, por ejemplo, de violaciones, de homicidios, de robos y demás, es muy difícil separar la parte emocional y no llevarla a tu casa. Es muy, muy difícil. Es imposible, Es ¿no? imposible porque mucho del trabajo siempre es mental. No puedes apagar la computadora y mañana le sigo. No es así, porque incluso hay temas que se presentan el día a día. En el caso, por ejemplo, las empresas que, oye, fíjate que hace accidentó este trabajador, ya chocó y demás. Entonces, siempre tienes que estar como en sentido de alerta en todo momento. Entonces, hay muchas situaciones que no es que no te importe, empiezas a darle como un valor diferente, o a restarle valor a lo que sucede en tu contorno. ¿Por qué? Porque aprendes a tomar el control de en sí mismo la situación a través del propio trabajo. Y me explico,
De nada sirve que te lamentes, que llores, que sufras acerca de la pérdida de una persona cuando nosotros lo vemos una parte de la sucesión y lo vemos fríamente, y pues qué mala onda, ¿no? Que lo veas nada más como un patrimonio, como esa masa hereditaria, como los bienes y demás. Pues, si tú entiendes que también esta vida todo se paga con dinero y que solamente el dinero va o puede impulsar un futuro mejor para las personas como la viuda, como los hijos, como los nietos, o para hacer frente a las deudas que dejó la persona, entiendes que no es solamente la consecuencia natural en el caso del fallecimiento. Entonces, Claro. yo, por ejemplo, veo la muerte de una manera muy distinta. Entonces, no digo que no me duela la muerte de las personas, pero intento que no me afecte mi vida personal porque yo entiendo que es algo natural y que todos vamos a pasar sí o sí por esa etapa. No importa dónde vivas, no importa cuántos títulos tengas, no importa el dinero que tengas, sea mucho o poco, todos vamos a ir por ese camino. Dice una estadística que es el peor miedo del ser humano, la muerte, ¿no? Yo no entiendo por qué. Yo la verdad no entiendo por qué el sentido de la muerte. No lo entiendo, ¿no? O sea, simplemente no lo entiendo. Creo o comprendo que las personas, es ese rechazo a no tener la persona de manera inmediata para decir, oye, con él o con ella, todos los días desayunaba, todos los miércoles comía, cada fin de semana nos íbamos de paseo, con él o con ella me iba a la fiesta y me apoyaba en ocasiones donde la vida dolía, pero creo que es un acto muy egoísta el decir, es que yo ya no tengo, yo ya no puedo, yo ya no disfruto, yo ya no viajo igual. Claro. Entonces, para mí es algo tan natural que todos vamos a pasar de ahí, ¿no? Entonces, creo que más bien hay que tenerle miedo a la vida para no vivirla. Mi mayor miedo, si tú me preguntas, no es a la muerte. Mi mayor miedo es el no haber hecho en mi vida algo que importara, algo que trascendiera, algo que valiera la pena. Esos son mis mayores miedos, ¿no? Entonces, no es en el sentido de, voy a dejar muchos bienes a mis hijos y de ahí para mis nietos, o voy a tener un montón de reconocimientos y ojalá haga una calle con mi nombre, una colonia o algo similar. No. Incluso yo en mis años de juventud siempre tuve un deseo, siempre tuve como un gusto o un ideal, que en mi juventud como ideal decía, yo el día que me muera, ojalá esté enterrado en el Panteón de los Cretados Ilustres. ¿No? Entonces, Sí se puede, no, sí vas se muy puede, bien, ¿no? ¿cómo no? Obviamente hay pasado figuras que han marcado la historia de Querétaro, como don Juan Antonio de Rutier y Arana, Marqués, la Villa del Villar, y está supuestamente Josefa, y están otros personajes grandes de Querétaro. Yo ya no aspiro a eso, y no es porque sea el hecho de estar como un super queretano ilustre y que marcó la historia de Querétaro, no. Yo creo que trascendemos en la historia a través de las personas, de una manera distinta. Sí están los arcos y qué bonito es el acueducto, por supuesto que sirvió para abastecer y traer pues, el agua a Querétaro y demás, pero creo que también podemos hacer una diferencia y marcar la vida de las personas con pequeñas acciones, ¿no? Como docente dando cátedra, como papá educando, instruyendo, guiando a tus hijos, como vecino señalando también las cosas buenas, por ejemplo, el no tirar basura, el respetar los lugares de estacionamiento, el limpiar tan solo de la banqueta un poquito más, unos metros, y no por decir, pues que lo hagan las personas a que se les paga, ¿no? Claro. Sino trayendo un equilibrio, una armonía hacia también donde estás viviendo o con quién estás viviendo. Sí, exacto. Muy bien. Ahí te doy otra pregunta. ¿Qué hábitos Sí. te han ayudado a mantenerte enfocado y positivo a pesar de las presiones que tienes como abogado? Porque digo, yo el otro día te decía, digo, ser abogado es estar cañón. Si en el gremio inmobiliario las presiones a veces no te dejan ni dormir, Sí. ahora imagínate de abogado, ¿no? ¿Cuáles han sido sus hábitos, licenciado?
Mm, es una pregunta compleja porque no hay una receta, no hay una fórmula para mí. Ojalá lo hubiera. Si yo te dijera, me levanto todos los días a las 5 de la mañana y me pongo a meditar y luego me pongo a hacer ejercicio, luego me pongo a leer y luego pongo en las audiencias y demás, sería una mentira. Yo no soy así y difícilmente sería de esa forma. Yo lo que hago es enfocarme en algo. Si tengo una lista de cosas que hay que hacer, empiezo a veces por la más fácil y luego por la un poquito menos fácil y así nos vamos, porque haciendo eso, como que te vas motivando Claro, y debes entender que las cosas las debes de hacer por un bien mayor y es tanto por el compromiso que adquieres para con tus clientes y también el compromiso que adquieres para tu familia, porque si uno pues no hace las cosas, simplemente no lleva ese pan a la mesa. así es. Perfecto, Lick. Esta pregunta está muy buena. A ver, échale. Tema familiar. ¿Sale? ¿Qué es la situación o cuál es tu motor de vida para seguir adelante? Me voy a abrir completamente contigo. Yo, en mi familia inicial, hablando de mis papás y mis hermanos, yo a veces me siento como si fuera un primo en vez de un hermano, como si fuera un sobrino en vez de un hijo. Siempre he sido muy autosuficiente, siempre he sido muy independiente. Eh, Me tocó muchas cosas de niño en las cuales yo, por ejemplo, me iba con mis primos que eran más grandes a trabajar. Entonces, como que maduré muy rápido. Y, y nunca tuve una cercanía tan profunda con mis padres o con mis hermanos. Y no es que nos llevábamos mal, al contrario. Pero yo únicamente lo vi o lo vivo con mis hijos. Mis hijos me marcaron, si hay un antes y un después. Yo por mis hijos hago y deshago todo. O sea, simplemente es el famoso mi motivo, mi razón de ser, mi fortaleza. Y es ahí donde encontré. Ahí es donde encontré el sentido de la familia. Y, y no me refiero porque yo quise mucho a mis abuelos. También fueron muy buenos guías, fueron muy buenos indicadores en muchos aspectos. Pero solamente con mis hijos he encontrado esa vocación de servir, esa vocación de no importa, no sacas las fuerzas, no importa qué es lo que tengas que hacer. Ahí me enseñaron de que por mucha hambre que tú tengas, tú no comes y no comen primero ellos. Claro, Tú no te duermes hasta que ellos se duerman. Entonces, me han impulsado para, o sea, si de por sí traes como la dinámica de para atrás, realmente nada, o un pasito así, yo sí me permito dar un paso para atrás. para agarrar vuelo, ¿ah? Sí, yo creo que está mal hecha, entiendo el porqué de para atrás ni para agarrar vuelo, pero yo creo que sí. Y vale la pena voltear para saber de dónde vienes, qué es lo que has hecho y ver para adelante y enfrentar con yo sí puedo, estoy convencido y lo voy a lograr, ¿no? Entonces yo sí creo que para atrás un pasito porque entiendes los orígenes, entiendes de dónde vienes, entiendes propiamente lo que te ha costado y te das como que ese aplauso para poder pues sobrepesar la vida misma con todos los retos que vienen. Porque también es cierto, entre más avanzas, más cuesta. Hay Claro, ocasiones donde todo se va haciendo mucho más fácil, no lo dudo, pero son más responsabilidades, son más obligaciones, son más miedos, porque entre más vas avanzando, son más grandes los peligros que uno se enfrenta. exacto. ¿Cómo defines el éxito? Yo el éxito no lo encuentro como definición, lo encuentro como un resultado. Para mí el éxito es el obtener algo, siempre, 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 siempre el obtener algo.
como meta cumplida. Y no lo hablo simplemente como material, o sea, lo veo como éxito de una persona que está postrada en cama y que se libró de un cáncer, una persona que estuvo presa injustamente y que logró su libertad, de una persona que estuvo en adicciones y es la persona más sana. Entonces, para mí el éxito es el obtener algo, no es un estado de plenitud, para eso yo sería la idea de la felicidad, sino el éxito lo obtienes logrando metas, ¿sí? Si tu éxito es, logré sacar la carrera, logré comprar mi primer coche, logré sacar esa hipoteca de la casa, logré pagar esto o aquello, son pequeñas metas que uno se va dando. Y te das cuenta que ese éxito es muy diferente a los que tenías antes. Y decir, oye, Exacto. pues acabé una carrera para bien o para mal, ahora mi éxito es acabar una maestría, es un doctorado, ¿no? Ahora mi éxito sería el poder viajar a este país que siempre me ha gustado, siempre he querido, o para mí el éxito es tener una estabilidad emocional, una estabilidad sentimental, una estabilidad en muchas cosas, ¿no? Entonces, no hay un tabulador como muchas cosas en la vida, en caso de felicidad, en caso de éxito y demás, pero el éxito se obtiene logrando metas, solamente. Bien. No sé, respeto las decisiones o opiniones de los demás, pero yo creo que éxito es consiguiendo algo, Personal. ¿sí? Algo muy Muy personal. bien. Si tuvieras que resumir en una frase tu trayectoria de vida profesional y personal, ¿cuál sería? Hay muchas frases que me gustan. Hay unas que intento replicar con mis hijos de una manera muy sencilla. Y te voy a poner un ejemplo muy claro en la mañana. Y es que a uno de ellos se le cayó un cochecito, ¿no? Entonces empezó a llorar, ¿no? Decía, no llores, o sea, tienes 10 juguetes más. No llores por un juguete que se te cayó. Y decía, no es importante. Y con eso intento enseñarles o yo ayudarme en que no importa que una cosa salga mal. Tienes 10 cosas por las cuales disfrutar. Entonces, si en el viaje estás sufriendo por una cosa, no disfruta las otras 10 cosas que tienes o las otras 20 que vas a conseguir. No es que no importe, por supuesto, ¿no? Una pérdida en cualquier sentido duele. Pero tú decides o te levantas o dejas de hacer berrinche, dejas de culpar, dejas de llorar y te quedas ahí estancado o avanzas. Entonces, Wow. hay muchas frases que yo hago personal y profesionalmente hablando. Hay una que me gusta de Napoleón y me ha servido bastante, que es la suposición en la base del fracaso. Entonces, en la vida no supongas. Es que yo creí que tú ibas a hacer esto. Yo pensé que ibas a actuar diferente. Yo estaba confiado en que ibas a traer esto o aquello. No supongas. Asegúrate. Asegúrate, asegúrate. En esa misma medida, oye, ¿cuándo vencí el plazo? No, pues no sé, creo que mañana. No, no creas. Asegúrate, chécate aquí. Lee por acá, investiga por ahí. Y eso opera en muchas cosas. Entonces, para mí la suposición ha sido la base del fracaso. Y propiamente intento controlarlo, asegurándome de que pudiera ser así. Estoy cierto de que no todo lo que gira en tu alrededor lo puedes controlar. Siempre va a haber variables. Pero en la medida en que tú puedas intentar prever, intentar resolver las cosas o tener un plan, un proyecto o planes de contingencia, en esa misma medida resuelves cualquier adversidad. Así es. Pues wow, la verdad es que nos has regalado muchísimo, digo, en lo personal, fue un placer escucharte, licenciado. Y pues cuéntanos un poquito tu empresa, Melior, a qué se dedica. Sí, somos un corporativo jurídico. Estamos ubicados como sede en Querétaro y nos dedicamos a brindar servicios jurídicos, tanto la resolución de conflictos litigiosos como también la prevención de los mismos, como lo es a través de diferentes estrategias jurídicas, fiscales, laborales, corporativas y demás, ¿no?
Entonces hemos tenido, gracias a Dios y gracias al éxito personal y gracias al trabajo diario de las personas como un servidor que ahí estamos pues, batallando en el día a día y actualizándonos también constantemente. Somos personas que tenemos estudios de posgrados y somos personas que no solamente hemos litigado y somos docentes, sino que tenemos como que esa constante de un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, ¿no? De prepararnos, de actualizarnos, de enfrentarnos con asuntos muy difíciles que todo el mundo a veces teme, ¿no? Para decir, oye, es que mi reputación está en juego, o es que no me va a convenir económicamente, o es que me queda muy lejos, o es muy difícil las distancias y demás. Y que gracias a todo esto le hemos dado muchos satisfactores a las personas, el decir, pues mira, aquí está tu casa, aquí está tu parcela, aquí está tu hijo de vuelta, aquí está la sucesión que básicamente los familiares, hermanos, tíos y demás te habían negado y que con todo esto pues, se está haciendo justicia. Entonces es un corporativo muy sólido, ya tenemos muchos años trabajando y que pues bienvenidos, ¿no? O sea, también si confían en nosotros, tenemos la oportunidad de conocerles a ustedes también, tanto asuntos personales, también para con las empresas y nosotros encantados, ¿no? De poder contribuir. ¿Qué número te pueden contactar, Lick? Sí, mira, tengo mi número personal, no me cuesta decirlo, es el 4422 55 39 36 y tengo también el de la oficina para que también lo pudieran ahí tener y lo pueden atender con todo gusto. Es el 442 486 3562. Enfocado en negocios, ¿verdad? Sí, de todo, la verdad. Porque realmente lo jurídico está en todo. Y hemos apoyado también a diferentes diputados, hemos apoyado a empresarios grandes, hemos apoyado a políticos en varios aspectos, tanto en el ramo federal, estatal y municipal. Hemos también apoyado a personas que se han inmiscuido en tema de ser políticos como, ¿cómo le llaman? Como candidatos independientes y demás. Entonces, nuestra cobertura es muy amplia, muy, muy amplia. Muchas gracias, licenciado. La verdad es un placer. Él es nuestra cobertura legal de Mixto Inmobiliario Querétaro. Muchísimas gracias por todo el conocimiento. Dios los bendiga, chicos. Y los esperamos en el tercer episodio de Más Allá del Éxito. Bonita noche. Gracias, bonita noche.